Noches a todos y a todas quienes nos acompañan esta noche en esta reunión a través de la plataforma Zoom. Mi nombre es Carlos Aparcedo y estamos con el Ministerio 5E Internacional, concluyendo esta noche una serie de estudios bíblicos sobre la primera carta o la primera epístola del apóstol Juan. A esta serie la hemos llamado El discípulo del amor, precisamente porque el apóstol Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en sus cartas, se enfoca mucho en lo que es el concepto del amor, el amor en el concepto de nuestro Señor Jesucristo, y nos da instrucciones muy precisas al respecto en sus escritos, y por eso hemos llamado a este estudio, a esta serie, El discípulo del amor, que la estamos concluyendo esta noche. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí a través de Zoom, y también le damos la bienvenida y bendecimos a todos los que nos miran esta noche o nos están viendo a cualquier hora que sea a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. La sangre preciosa de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia sin más preámbulos. Esta sesión se llama Los nacidos de Dios. Y le voy a pedir a ustedes que me estén ayudando, porque como ustedes saben, este estudio es de ustedes. Se supone que ustedes son quienes lo hacen. Y estamos hablando en esta parte de lo que dice la primera carta de Juan sobre las personas que son nacidas de nuevo en Cristo Jesús. Y yo quisiera pedirle que me ayuden con esta pregunta. Dice, lee toda la primera carta de Juan y subraya o resalta todas las menciones que hace sobre Juan, sobre los que son nacidos de nuevo en Cristo, aunque tal vez lo diga usando diferentes palabras o frases. No necesariamente las vamos a mencionar todas, pero por lo menos tratemos de rescatar algunas, preferiblemente las más importantes menciones que hace la primera carta del apóstol Juan con respecto a los que son nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Yo sé que casi todos ustedes, o tal vez todos, hicieron la tarea porque han sido excelentes discípulos, les felicito, y quisiera que me dijeran qué encontraron de su lectura sobre, o cuáles son los pasajes que encontraron sobre los que son nacidos de nuevo en Cristo Jesús. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Que me dé un pasaje. Viviana. Tienes el micrófono apagado. Ahora Sí, sí, ya. ahora sí. Bueno, yo puse, bueno, encontré varios, pero bueno, voy a decir uno. En el versículo, en el 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecados y nos limpia si confesamos. Ok, muy bien. Otro. Yo misma. Si lo tienes o u otra persona. Sí, tengo. Y si alguno en el 2:1, bueno, solo tomé la parte en la que yo creía y dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para él, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, eso fue algo que lo vimos, lo mencionamos la semana pasada, de un beneficio que tenemos quienes somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Alguno más? Sí, bueno, voy a ver otro. Sí, en el 2:23, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, el que confiesa el Hijo tiene también el Padre. Muy En el bien. 2:29, perdón. Sigue, ¿Sigo sigue. yo o ya no? Así. Sigue, sigue, sigue. En el 2:29 dice, Sí. si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido en Él. ¿Lo puedes leer desde el 27, Viviana, por favor? Ok. En 2:27 y dice, pero la unción de vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que cuando en su venida no alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Lo leíste hasta el 29? Sí, hasta el 29. ¿Me Del puedes leer 27. el 29 de nuevo, por favor? Ok. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Todo el que hace justicia es nacido De él. vamos a poner, es nacido de Dios. Sí. Es decir, que una característica del que es nacido de Dios es una persona que hace justicia. ¿Algo más? A ver, ¿alguien más tiene algo? En el 3, ¿Tres capítulo qué? 3, 3:2. 3:2. ¿Qué dice? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Lo sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Bueno, Él, como es. Eso es una promesa hermosísima, ¿no les parece a ustedes? sí, Que lo vamos a ver tal como es, lo vamos a ver cara a cara. Es una promesa para quienes somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Algo más, César, encontraste? En el 3:9, hermano. 3:9, ¿qué encontraste? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, Excelente. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, que una característica es que la simiente de Dios permanece en nosotros y que no practicamos el pecado. ¿Alguien más? Pastor, ¿Algún otro? pastor, Sí, ¿me está escuchando, pastor? sí, En el Armando. Sí, 3:14. A ver, dame un segundito. Vamos a darle la palabra a Armando y luego te la doy a ti. Sí, Armando. el 5:1, todo aquel que Sí. cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ok, no puedes decir que tienes al Padre y no tienes al Hijo, es una incongruencia. Y una manera de saber si eres nacido de nuevo es que tienes a Cristo Jesús. Dice todo aquel que tiene a Jesús, ¿verdad? Comienza así, Armando. Todo aquel que... Todo el que cree que Jesús es el Cristo. Ok, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Que me comió una parte aquí. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Excelente, eso está muy bueno. Creo que Rosario me iba a decir algo. Sí, en el 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en el 3:19 también habla un poco de lo que ya se había visto en el versículo 29 del capítulo 2. Y en el 19 del capítulo 3 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, que aseguramos nuestros corazones delante de él. Que bueno, desde el 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Excelente, me gusta mucho ese. Conocemos que somos de la verdad porque
nuestro amor no es solo de palabra. ¿Ustedes creen que esas cosas pasan hoy en día? Sí, Que la gente practique el amor solo de palabras. sí. Hay gente que puede nada más decir un te amo, pero no tiene realmente el amor correcto que nos enseña Cristo. Muy Ese bien. es ese es el amor que nos enseñan las telenovelas. Ese es el que nos enseña la telenovela. Bueno, Y ese es el del mundo, pastor. Entonces, es así. así es el amor del mundo, exactamente. Yo quería comentar capítulo 5, creo que es corolario perfecto de la carta. Okay. Habla de las tres cosas esenciales y por supuesto hay versículos que lo refieren claramente en cuanto al nacimiento, pero para mí es importante los tres puntos que resalta el capítulo, porque es la fe que vence al mundo, el testimonio de nuestro espíritu, con lo cual Juan está derribando todos los conocimientos agnósticos del tiempo y el Ya va, pero conocimiento, dímelo de nuevo. El primer punto es. la fe, nuestra fe, la fe que vence al mundo, lo dice el versículo 4 del capítulo 5. Ok, pero me puedes, antes de entrar ahí, me puedes leer el versículo 1, por favor. Sí, el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ya ese me lo habían mencionado. Sí, ya lo mencionaron, por eso no lo mencioné, pero para mí Ok, el capítulo 5 es el corolario de la carta, o sea, son los tres puntos esenciales. La fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu, que es lo que derriba todo argumento agnóstico de ese tiempo, y es lo que justamente con lo que Juan estaba peleando cuando manifestó escribir la carta, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, y el conocimiento de la vida en él, que es la vida eterna en sí mismo. La vida en Cristo es la vida eterna. Y entonces, bueno, obviamente el versículo 1 que ya lo mencionaron, el versículo 4 que dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Ahí es donde justamente habla de la fe que vence al mundo, el versículo 4. ¿lo puedes leer, por favor? Sí, sí, seguro, pastor. Dice el versículo, o sea, el capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la cual es nuestra fe. ¿Alguien me lo puede leer en otra versión, por favor? Sí, sí, dígame, cualquiera. Yo tengo Dime, no estás leyendo Reina Valera, ¿verdad? ahorita sí, pero le puedo leer el lenguaje actual. El lenguaje actual dice, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo tiene la victoria. Este es el lenguaje actual. Muy bien. Puedo leer una traducción viviente que dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, es una confianza que debemos tener permanentemente quienes somos nacidos de nuevo. Y muchas gracias, Pastor Miguel Ángel, por esa mención de los tres puntos esenciales. Debemos tener la plena confianza de que por la sangre de Cristo y por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador hemos vencido el mundo. Aunque eventualmente no lo podamos ver, aunque eventualmente sintamos que estamos tocando la derrota o que hemos caído en algún momento, debemos tener siempre la certeza de que hemos vencido el mundo. Pero si quieres, sigue desarrollando los tres puntos, Miguel. Sí, perdón. Bueno, justamente el testimonio del Espíritu, lo que nos permite ver, y si vemos esa porción del capítulo que es justamente desde ¿cómo se llama? Desde los versículos, ya le voy a decir, perdón, un segundito para buscar, ajá, acá. Desde el versículo 6 hasta el versículo 12, que habla justamente de entender lo que representa la vida eterna, entender la triunidad de Cristo, o sea, de que es Padre, es Hijo y es Espíritu, y entender ese testimonio es porque le hacemos entender al que no lo comprende que verdaderamente le creemos a Dios, porque entendemos la manifestación de Dios
en las tres personas. Se te fue el audio. Ah, perdón. ¿Me escucha? ¿O soy yo que no estoy oyendo? Y nosotros te escuchamos. Yo creo que eres tú, Carlos. No, perdón, el problema lo tenía yo, disculpen. Ok. Entonces Sí, estaba perdón. hablando de que justamente dice claramente de que el testimonio es que la vida está en el Hijo y que está en la manifestación de lo que hemos recibido, porque dice el versículo 8 que son tres los que dan el testimonio, el espíritu, la agua y la sangre, y esos tres concuerdan. O sea, la esencia de la vida del espíritu es porque el versículo 7 lo dice, son tres los que dan el testimonio en el cielo, que son el Padre, y aquí en esta versión menciona el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, la esencia de poder atender a esa vida es poder comprender, a diferencia de lo que los agnósticos querían manifestar, que solamente la humanidad de Cristo se había dado con un propósito, y era que fuéramos enmendados y redimidos del pecado. Pero después de eso, Él volvió a su forma gloriosa y volvió a la esencia que es la vida en Cristo mismo, glorificado y resucitado al lado del Padre. Amén. Bueno, aquí poco más, poco menos, ustedes ya mencionaron casi todos los pasajes que yo tenía. Tal vez solo no me mencionaron el 4, 13 al 16. Si alguien me lo quiere leer. Bueno, yo tengo otro que es el 5:13, que dice en una porción, para leer nada más la idea que estoy tomando, que sería como el 13b, si se dice así. Ajá. ¿Creen, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna? O sea, que Pablo se está refiriendo a los hijos de Dios, para que estén seguros de que tienen vida eterna por creer en Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo, exactamente. Muy bueno, Ana, muchas gracias. Tenemos vida eterna en Cristo y es algo en lo cual debemos tener la plena confianza y la plena seguridad. ¿Alguien me puede leer capítulo 4, 13 al 16? Yo lo leo. Sí, por favor. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. 15. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Bueno, yo diría que esos tres versículos son como complementarios, ¿verdad? Rosalba, perdón, pastor, un último comentario. Rosalba hizo aquí una nota en los escritos. Sí. Hablando del capítulo 5, versículo 18. Yo lo voy a leer en una versión que no está en español, pero voy a hacerlo, a parafrasearlo, porque me parece bien interesante la forma en que lo expresa. Es la Biblia Phillips. Y dice, tenemos el certero conocimiento de que sabemos que los verdaderos hijos de Dios no pecan. Ellos están a cargo del Hijo de Dios y el mal solamente mantiene su distancia. Muy bien, los verdaderos hijos de Dios no pecan. Y el mal mantiene su distancia, es decir, Dios nos guarda de todo pecado. Gracias, Rosalba. Muchas gracias, Rosalba. Ok, entonces, y gracias también, Miguel. Entonces, les estaba diciendo de los versículos, capítulo 4, 13 al 16, que primero que tenemos la certeza de que Dios nos ha dado el Espíritu, que en eso sabemos que somos nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios. Y yo creo que ya les he hablado de eso, creo, no estoy seguro de que ya hemos hablado de eso en reuniones anteriores, que si una persona aceptó a Cristo genuinamente, porque una cosa es aceptarlo genuinamente y otra cosa es aceptarlo solo de boca o por conveniencia o porque se sintió comprometido. Pero si se hace genuinamente, sinceramente, de corazón,
el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y cómo uno sabe que una persona tiene el Espíritu Santo? Bueno, ya, digamos, yo mismo lo sé, o sea, yo lo sé de mí, porque yo sé que el Espíritu Santo me redarguye, porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando digo me redarguye, quiero decir que me redarguye de pecado, me convence de pecado. Es como esa voz que te está diciendo, hey, eso está mal, eso que estás haciendo no está bien. Luego, porque me consuela, porque me guía, en fin, lo siento y tengo la certeza de que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Pero de otro lo puedo saber también. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo puedo saber si otra persona tiene el Espíritu? ¿Cómo puedo conocer eso? Por los frutos. Por los frutos. Indudablemente por los frutos. Sabemos que una persona que conoce al Señor no es transformado de un momento a otro, pero se tiene que ir viendo una transformación progresiva. Por supuesto, no en todo el mundo funciona igual. Pero la palabra del Señor nos dice que el que confiesa que Jesús es el Señor, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ha nacido de Dios y Dios permanece en él. Es decir, eso es una promesa que tenemos y debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios es fiel a su promesa y que eso es una promesa y se cumple. Y también lo sabemos por el amor, porque una persona que tiene a Cristo tiene que estar practicando el amor. Si no está practicando el amor, no digo, yo no estoy diciendo que sea perfecto, ¿verdad? Pero tiene que estar permaneciendo en amor, porque de lo contrario, pues tal vez esa persona debería revisarse, nosotros no juzgarlo, pero sí cada quien revisarse si realmente aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Para concluir esta parte, me voy a ir a analizar esto y de hecho, que por cierto, yo les voy a enviar mañana un enlace para que ustedes mismos puedan bajar sus diplomas de certificados de participación en este curso. Le digo mañana o tal vez pasado mañana, porque tengo que revisar quiénes son los que han venido por lo menos a más de la mitad de las sesiones, ¿verdad? A los que hayan venido por lo menos a más de la mitad les voy a dar para que bajen e impriman sus certificados si lo quieren imprimir. Y en el certificado, el versículo que aparece justamente es primera de Juan 3:18, que dice que nuestro amor no sea de palabras, sino que amemos con hechos, que nuestro amor sea visible, manifestado en hechos. Y ese amor en hechos lo manifestamos a través de las acciones de amor. También sé que yo les he hablado de esto muchas veces. ¿Qué son acciones de amor? Bueno, acciones de amor es precisamente perdonar. Acciones de amor es sentir genuina misericordia por aquel que lo necesita. Acciones de amor es tener una palabra de Dios certera para quien la necesita. Acción de amor es brindar nuestros oídos a quien necesite ser escuchado. Acción de amor es no actuar de manera egoísta, porque el Señor Jesús primero pensó en nosotros que en Él, porque si Él hubiera pensado primero en Él que en nosotros, entonces Él hubiese dicho, ¿por qué yo voy a morir en la cruz si yo no he pecado? Yo voy a morir por este montón de pecadores. ¿Me están entendiendo? Y dice que nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Y Jesús se sacrificó por nosotros. Entonces esa es la manera como nosotros manifestamos nuestro amor a través de hechos, de acciones y no solamente de palabras. Y me gustaría que pusiéramos por lo menos unos 3 o 4 o 5 ejemplos en la vida cotidiana de cómo se manifiesta el amor con hechos, que es lo que deja ver que una persona realmente es nacida de nuevo en Dios. A mí me gustaría saber si alguno de ustedes me puede decir un testimonio
de que alguien le haya manifestado el amor a ustedes a través de hechos y no de palabras. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay mucha gente buena, pero no tiene a Cristo. Bueno, indudablemente, indudablemente. Hay Sí, mucha tiene gente que razón. hace muchas obras. Hay mucha gente que hace buenas acciones y no tiene a Cristo, también es cierto. Pero si quien no tiene a Cristo hace buenas acciones, ¿cuánto más nosotros? Hay un ejemplo que mi esposa y yo siempre ponemos en broma, ¿verdad? Esto es en broma, no se lo tomen en serio. Pero se lo pueden tomar en serio también. Que es que nosotros decimos, ¿verdad? Que cuando nos estamos comiendo esa comida o ese dulcito que está delicioso, delicioso, y como que estamos dejando el último poquito ahí para el final. Y entonces viene, esa Ana llega y me dice, ¿me regalas ese poquito que te queda? Yo, bueno, pero uno lo hace. Es ¿Cuántos complicado. de ustedes? ¿Perdón? Es muy complicado, pastor. Solo el amor puede hacer eso. Solo el amor puede hacer eso. ¿Cuántos de ustedes no se han sacrificado en algo por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes no han dejado de complacerse en algo por complacer un hijo? O de suplirse una necesidad por suplirle una necesidad a un hijo. Eso es un amor de palabras. Como por ejemplo cuando dejamos de comer. Y yo sé que tal vez estoy mencionando un caso extremo porque pues, quizá ninguno de nosotros haya estado en una situación tan extrema. Digo, quizá, no lo sé, ¿verdad? Pero lo pongo como un ejemplo de que solamente hay un poquito de comida y yo me estoy muriendo de hambre, pero prefiero dárselo a un hijo. O a lo mejor hay una sola cobija y yo me estoy muriendo de frío y mi hijo también y le digo, no, toma tú la cobija. O yo le digo, quédate tú con la cama, yo duermo en el sofá. Pues yo creo que hasta con un desconocido, hermano, lo que a mí me ha llegado a tocar es que a veces traigo el lunch o algo para comer yo en la oficina y se cruza en mi camino, pues a lo mejor veo a alguna persona pues buscando, ¿no? En un cesto de basura y supongo que obviamente comida y pues hasta me ha tocado seguirlos, ¿no? Porque luego pues la verdad no es que le pidan a uno, porque a veces hay personas que tienen necesidad y no piden. Pero Correcto. uno ve la necesidad y pues no estamos esperando a que pidan. Y entonces a veces dice uno, bueno, a lo mejor yo me puedo quedar sin desayunar o comer algo, pero sé que llegando a casa yo puedo tener un alimento, pero esa persona no sabemos si al rato poder comer, ¿no? Entonces, pues nosotros le brindamos un poco de lo que llevamos en ese momento y pues se lo damos, ¿no? Porque pues en una acción de amor hacia ellos y pues lo más que nos cae decir, pues Dios te bendice, ¿no? Y Dios te ama y pues a lo mejor también esa palabra para ellos es algo que puede transformar dentro de su corazón cuando ellos se sienten rechazados, ¿no? Correcto. Fíjense lo siguiente, yo hoy estaba hablando con alguien, no voy a decir el nombre por respeto, no voy a dar ningún dato, pero estaba hablando con alguien que me estaba contando de que su hermano cayó en el mundo de las drogas, consumía drogas y además se relacionó con una persona, con una mujer que también consumía drogas y tuvieron un hijo. Y ese hijo prácticamente durante sus primeros 11 años fue criado por su abuela. Ahora ese hijo está con su papá, pero el hijo hoy en día de una u otra manera evidencia todas las situaciones que vivió. ¿A qué me refiero? Que porque una persona en algún momento hizo algo porque sentía que tenía libre albedrío y que tenía derecho a hacer las cosas, arrastró en su libre albedrío, entre comillas, a un montón de personas, a su familia y ahora a su hijo, en aquel momento a su hijo aún no nacido, en las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Entonces, una manera de manifestar el amor es que nosotros debemos saber que no podemos tomar decisiones a cuenta de nuestro libre albedrío
sin primero pensar si esas decisiones van a afectar a otras personas. ¿Está conmigo? Y debemos tener claro que a veces debemos, por amor a otras personas, abstenernos de ciertas cosas. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y yo les estoy poniendo algunos ejemplos. Y pudiera mencionarle muchísimos más. El amor en pareja. Muchas veces damos por entendido que nuestra pareja sabe que le amamos. Pero ese amor a nuestra pareja, así como nos comprometimos en algún momento cuando nos casamos con esa persona o cuando nos comprometimos con esa persona, hicimos un compromiso, hicimos un pacto y ese pacto debemos guardarlo para siempre. ¿Pero por qué lo guardamos? Porque hicimos un pacto en amor y porque tenemos un mandato del Señor de ejercer ese amor hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres. Quienes tienen padres, yo lamentablemente no los tengo, fallecieron hace mucho tiempo. Pero quienes tienen padres, la palabra del Señor dice que debemos honrar al padre y a la madre. La palabra del Señor dice que no debemos exasperar a ira a nuestros hijos. La palabra del Señor dice que por amor a Él debemos honrarlo. Debemos honrarlo como sirviéndole, debemos honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, en nuestro servicio ministerial, disponiéndonos a llevar la palabra del Señor a quien la necesite. Eso es amar en hechos y no solo de palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Algún comentario? Vamos a continuar. ¿Ningún comentario? Como que entendieron todo, qué bueno. Este pueblo sí que sabe. Entonces, ¿qué tenemos quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador? A ver. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué más? La La vida fe. eterna. Fe. ¿Qué más? Vida eterna. ¿Qué más? Hemos comunicado Amor. con el Padre, con Jesucristo y unos entre otros. Comunión. Con el Padre, con Jesucristo y comunión unos con otros. Y yo le agregaría con su palabra, relación, yo la pondría como en su palabra. Relación con su palabra. ¿Qué más? Hemos dicho muchas cosas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Doctora Rosario. Ante el juez. Ah, ya. Justicia. Abogado, ¿no se Abogado acuerdan? para con el Padre. Sí, tenemos abogado delante del Padre. ¿Qué más? Bueno, pudiéramos decir muchas cosas más. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? ¿Cómo dirían ustedes que, como nacidos de nuevo en Cristo, cuál es nuestra relación con el pecado? No podemos tener relación con el pecado. No puede haber, porque dice su palabra que la luz no puede estar, bueno, que donde hay tinieblas, o sea, no puede haber tinieblas donde hay luz. Entonces debemos apartarnos del pecado, huir del pecado. Amén. Huir del pecado. A ver, Mili, ¿quería decir algo? A mí me gustó mucho la última parte del capítulo 5, el 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. O sea, que si estamos en Jesús, no pasa nada.
¿Alguien más quiere agregar algo a esto? ¿Cuál es nuestra relación con el Sí. pecado? Sí, hay un versículo anterior que está en el 3:9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Correcto. Eso es lo que quería escuchar. Bueno, parte de lo que quería escuchar. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Es decir, coincide con el capítulo 5, versículos 18 y 19, como mencionó Rosaldo también. Sí, sí. Y mira. Correcto, pero lo que quiero hacer énfasis es que aquí aclara Juan que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, ¿verdad? Pero voy a parafrasear esto y me voy a ir a lo que dijimos antes. Pero si eventualmente pecar, confesamos nuestros pecados ante Dios y Él nos perdona. Y si eventualmente pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y quiero aclarar esto, ya esto se lo dije la semana antepasada, creo, la semana pasada. No es que yo pueda decir que una persona que eventualmente peca o que tiene alguna situación de la cual le ha costado o le está costando salir, no es que yo pueda decir, ese es del diablo, deséchelo, descártelo. No, puede ser que esté luchando contra un pecado o puede ser que eventualmente peque. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Y dice que también tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Están conmigo? ¿Algo más que agregar? En el 1:7 dice, pero si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Correcto. Si andamos en luz, la sangre de Cristo, y fíjense eso que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me gusta mucho cuando dice de todo pecado. Entonces dice, nos limpia de todo pecado, de los pecados que cometimos antes de conocerlo a Él y de los pecados que eventualmente podamos estar cometiendo. Amén. Vamos a continuar. ¿Cuál debe ser nuestra posición frente a los ídolos? ¿Alguien me lee el último versículo del capítulo 5, por favor? Sí, léelo, Mili. Tienes el micrófono cerrado. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Nos dice que debemos apartarnos de los ídolos. Creo que es lo único que así en forma expresa, específica, se menciona en la primera carta de Juan. Solo ese versículo. Y yo quisiera preguntarles, en la vida actual, ¿qué crees que para nosotros como creyentes puede ser un ídolo? Díganme, cada uno me puede decir un ejemplo, rapidito. Pues aún yo creo que un hijo, ¿no? Tan así que pudiera Abraham, ser. cuando Abraham puso más de alguna manera a Isaac, pues Dios de alguna manera le pidió, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a veces un hijo, un esposo, pudiéramos ponerlo como ídolo. Un esposo pudiera ser un ídolo, correcto. Sí, ¿Quién realmente más? todo lo que le quite el lugar al Señor, el primer lugar a Dios. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios, dice Ana. ¿Qué más? El dinero. El dinero, muy bien. ¿Quién dijo el dinero? Creo que él bien. ¿Quién dijo el dinero? ¿Elvia? Elvia, dígame una cosa. Abre el micrófono. Perdón. ¿Ser rico es malo? No. En sí el dinero, no. Ser rico no es malo, sino que en qué se enfoca uno dejando al lado a Dios. Muy bien. ¿A cuántos aquí les gustaría ser ricos? Monetariamente. Aleluya. Porque es que de pronto hay gente que son cristianos y dicen que ser rico es malo, porque es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, etcétera, etcétera. El amor al dinero. Entonces, ya te voy a dar la palabra, Miguel, si el dinero puede ser un ídolo,
¿cuál debe ser nuestra posición como cristianos frente a las riquezas? ¿Qué debe- Primeramente, reconocer que nosotros, bueno, que no es algo de nosotros. Dios a nosotros nos provee, nos da bendición, pero para que nosotros seamos de bendición a otros. Entonces, si nosotros tenemos una posición económica tal vez desahogada, tenemos que primeramente darle a Dios lo que Él ya nos dio primero. O sea, nosotros ya nos dio, no es que nosotros le demos a Él, más bien dicho, le regresamos de lo que ya nos dio y compartirlo con otros en necesidad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rosario. Excelente. Miguel Ángel. En una oportunidad, pastor, me tocó predicar acerca del diezmo. Sabe que ese es un tema harto complicado. Evidentemente, pues yo le decía a las personas, yo lo que quiero es que tú me digas si bien es cierto de que el dinero tiene una calificación o puede tener una calificación para las personas. Le preguntaba primero a la gente, ¿qué calificación tiene el dinero para ti? Entonces, claro, uno decía, bueno, es bueno, bueno, es malo, bueno, depende. Bueno, entonces le decía, ok, ¿de acuerdo a qué criterio tú observas el dinero para tu vida? Y entonces yo le decía y las personas respondían, y muchas respondieron, bueno, de acuerdo a mis valores, bueno, de acuerdo a mi moral. Ok, ahora yo te hago esta pregunta. ¿Qué valor tiene el dinero para ti? Y entonces te hago la segunda pregunta. ¿Cuál es la moral del dinero? ¿El dinero tiene alguna moral? ¿El dinero tiene algún grado de moral? ¿Es una moral alta o una moral baja? En realidad el dinero no tiene moral. La moral del dinero va a depender del uso que tú le des. Y entonces cuando el uso que tú le das al dinero tiene un valor, deja de tener valor todas las demás cosas. Entonces, ¿a quién amas verdaderamente? ¿Al dinero o al que te da la provisión para poder usar el dinero? Amén. Pero ¿cuál fue la primera pregunta que hiciste? O sea, ¿qué valor tenía el dinero para las personas? Ok, O sea, ok. Se lo voy a preguntar a alguno de ellos aquí ahorita. Sí, Mónica. Quiero decir que pues, nosotros estamos aquí. Habla un poquito más alto, pégate más el micrófono que casi no te oigo. Ya, que lo que yo digo, que nosotros estamos aquí y que cada cosa que tenemos no es de nosotros, sino es de Dios que nos lo ha dado. Y Dios a cada uno le da de acuerdo a la capacidad, los dones que cada uno tiene, que Dios le dio, para que eso lo administremos. Y de esta Correcto. manera poder bendecir a otros o sea, poder dar y de esta manera bendecir. Entonces el dinero no es que sea mal. Dios le da a cada uno de acuerdo a lo que Él quiere darle a cada uno. Ya si uno ya se quiere enfocar en que yo quiero tener y tener y tener solo para mí, y no me importa ayudar al que está al lado pudiéndolo hacer, eso ya es otra cosa. Correcto. ¿Sí? Correcto. Muchas gracias, Mónica. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, hay que reconocer de dónde proviene el dinero, ¿verdad? Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe. Y la palabra de Dios dice que todo fue hecho para Él y por Él, o sea, para Jesucristo. O sea, que todo lo que nosotros podamos tener en nuestras manos, que el Señor nos dé esa provisión, como decía nuestra hermana Mónica. O sea, es del Señor, no es nuestro. O sea, Dios lo hizo crear en nuestras manos para Él. O sea, nosotros tenemos que saber administrarlo y servirle a Dios. Exactamente. Ahora, todo el que tiene riquezas, en primer lugar, Dios se las dio. O se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Ustedes creen que el diablo también enriquece? Sí, Deje de estar riéndose, totalmente. Miguel Ángel. Esa picardía, Miguel. Sí, claro. Él le ofreció a Jesucristo que le daría todos los reinos. Que le daría el poder. Todo Le esto te ofreció lo doy todo. si te postras y me adoras. Dale. Sí, o sea, Satanás se lo ofreció a Jesucristo, exacto. Se lo puedo ofrecer a cualquiera. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? Pastor. Sí, yo Sí. ¿Me escucha? Sí, te oigo. Yo creo que también el dinero, el dinero saca a la persona de
de la vida cristiana cuando aprecia más el dinero. Inclusive Correcto. hay mucha gente que trabaja y se olvida de Dios siendo cristiano, ¿no? Porque el trabajo también a veces se convierte en idolatría, buscando como obtener ese dinero bendito, ¿verdad? Que bueno, todos lo necesitamos, pero a veces como que la persona se excede y se olvida de Dios y se dedica más al trabajo. También la idolatría y el trabajo también existe, porque nos saca de la vida espiritual. Correcto. A no ser que estemos haciendo una labor que Dios nos mandó a hacer, que es para la gloria y la honra de su nombre, que es con un propósito de Dios, que es diferente, ¿verdad? Bajo un concepto de mayordomía que Dios nos ha entregado. Porque hay Cierto. personas que trabajan muy arduamente porque tienen una labor encomendada por el Señor. Sí, y Dios da don de hacer dinero. Correcto, porque dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata y de todas las riquezas. Y dice la palabra que Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, para ir cerrando, ¿me quieren mencionar algún otro ídolo? Quiero que alguien más dijo, alguien más levantó la mano. Mónica. Mónica, ¿quería decir algo más? Yo quería decir algo, y Sí. es con respecto a lo que tú decías de Satanás, que no solamente enriquece, sino también empobrece. Y no sé si puedo dar un testimonio donde veo eso en relación con los ídolos. Claro. Bueno, un día iba yo con Mónica en un transporte público y se subió un señor como peleando, y yo empecé a sentir como si en mi estómago hubiera unas manos que lo rechazaran, y me preocupé mucho porque yo nunca había sentido algo así. Yo ni supe qué dijo el Señor. Yo estaba muy preocupada y yo le decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Porque si ni siquiera he visto jamás a este Señor, yo siento como un rechazo hacia Él y eso no me gusta. El Señor pasó, nosotros íbamos en la parte de atrás del bus, el Señor pasó en medio y yo veía cómo las personas que iban adelante, todos le daban algo, y me parecía ver esas películas antiguas donde hacían calle de honor y pasaban los reyes y les hacían venia. Entonces las personas sacaban así, le entregaban lo que le iban a dar al Señor. Cuando me fui a bajar, yo seguía preocupada, Dios mío, ¿qué me pasa? Y cuando me fui a bajar, me dijo Dios, culto a la mendicidad. Nosotros en ese momento estábamos pasando una situación económica demasiado difícil, teníamos deudas por todos lados, no malavidas, sino porque la situación, mi esposo enfermó, sin trabajo los dos, con 4 hijos, estudiando, 2 universidades, 2 colegios, pago de apartamento, en todo estábamos atrasados. Y yo le había estado preguntando a Dios por qué. Yo le decía, Señor, si no hemos sido malos administradores, ¿por qué estamos así? Cuando yo me fui a bajar del autobús, sentí que me dijeron culto a la mendicidad, y empezó a pasar como una película de todas las veces que yo iba por la calle y me agachaba, como vi a la gente allí dando, pues cuando uno se agacha y alguien sentado en el piso para darle, es como si uno le hiciera una venia. Y desde ahí, pues a veces doy, a veces no doy, siempre digo, Dios mío, muéstrame, porque no tengo la sabiduría suficiente para saber a quién sí le debo dar y a quién no. Cuando es alguien de la iglesia o alguien que uno conoce y que sabe que va a hacer buen uso de lo que se le da, pues uno lo da fácilmente. Pero después de esa experiencia, yo tengo dificultades. Wow, qué difícil. Y te comprendo perfectamente. A mí me ha pasado también que muchas veces digo, no, pero como que no debo. Y qué difícil, ¿verdad? Pero creo que solamente el Espíritu Santo le puede dar sabiduría a uno.
Pero sí, Patricia, ciertamente, el diablo enriquece y el diablo también empobrece. Te doy toda la razón en eso. Muchas gracias por ese testimonio. Vamos a ver qué más tenemos aquí. ¿Algún otro ídolo que me quieran mencionar? ¿Algún otro ídolo? Teléfono, redes sociales, hermano. Redes sociales, teléfonos. ¿Qué más? Estudios, profesiones. Profesión. Aún ¿Y a la ustedes no les parece que la comida. religión puede ser un ídolo? Sí. Sí. La religión. ¿Alguien mencionó algo? ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos decir que es un ídolo? La vanidad. ¿Perdón? La vanidad, pastor. La vanidad. Muy bien. Podemos mencionar muchos otros. La comida. En las comidas también, muy bien. O los placeres. Tu coche, tu casa. Todo lo que es lo material, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Gracias a Dios por este estudio tan hermoso que nos ha brindado. Si hay alguna pregunta que esté en el cuestionario que no la hayamos respondido, yo le pido a ustedes, dedíquenle un ratito y respondan si ustedes mismos las preguntas, porque esas preguntas son para que ustedes mismos las respondan, para que ustedes vayan, escudriñen y busquen en la palabra del Señor. Y me gustaría escuchar los testimonios de ustedes, como les había dicho la semana pasada. ¿Qué está dejando este estudio en cada uno de ustedes? ¿Cómo Dios los ha bendecido con este estudio? ¿Qué ha significado para cada uno de ustedes? Todos ustedes, de los pastores, de Ana, de todo el grupo, he aprendido mucho, de Karina, de todo, ¿no? Y lo que se me escapa, me disculpan. Este año para mí fue de muchas bendiciones. Bueno, yo conseguí un nuevo destino aquí, donde estoy viviendo ahora. Estoy agradecido con Dios y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente a la que le llevé la palabra. Qué bueno. Te llevar la enseñanza que estaba aprendiendo. Hice muchos contactos, asistí a la iglesia pentecostal, disfruté mucho, estoy feliz, contento. Quiero desearle, este año no vamos a hablar de que fue malo, bueno, sabemos todo lo que fue, pero yo pido, bueno, y pedimos todo que el 2021 sea un año más venturoso. Gracias a todos y todas. Bien, Mario, gracias por ese testimonio tan bonito y te felicito porque estás compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno. Un aplauso para Mario por eso. Amén. Carol, ¿usted quiere compartirlo o quiere que yo lo lea, lo que usted me está diciendo en el chat? Aquí me dice Carol que lo lea. Carol dice que le ha dejado el perdón, o sea, que ha podido perdonar a unas personas que le han hecho daño. Eso fue lo que le quedó de este estudio. Yo le doy la gloria a Dios por eso, Carol. Gracias al Señor que has podido perdonar, que ese es el fruto que te está dejando este estudio. A Dios sea la gloria y la honra. Y cuando una persona como yo que le sirve a Dios, dedica su tiempo, su energía, sus recursos a dictar un estudio como este, precisamente lo que busca es la transformación de vidas, que las vidas sean transformadas, porque nosotros no venimos aquí a hacer un club social, ¿verdad? Venimos a que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, gloria a Dios por eso. Gracias, Carlos, por ese testimonio. Y qué lindo y te felicito. ¿Alguien más? Diana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pastor, este grupo ha sido para mí de gran bendición y yo ya se lo había dicho en otras oportunidades.
Este estudio bíblico es una respuesta a una oración que le hice al Señor, diciéndole que me enseñara, que me ayudara a tener más sabiduría en Él, que quería conocer más de su palabra. Y plum, al día siguiente encontré al pastor Carlos en una red social y dije, wow, entré al grupo de WhatsApp y fue una bienvenida tan bonita de todo el grupo. Y a partir de allí, pastor, déjeme decirle que ustedes inspiran, ese servicio de ustedes es maravilloso, cómo nos han edificado, por lo menos en lo personal me ha edificado muchísimo, me han enseñado muchísimo. Y también se lo he dicho en varias ocasiones que aprender Biblia de su mano ha sido una experiencia súper bonita. Así que muchísimas gracias a usted, a la pastora Ana, al resto de pastores que se encuentran en este grupo, a cada uno de ustedes que con sus intervenciones, con sus reflexiones, con cada mensaje que me han dado, me han hecho que crezca mucho la fe y que edifique también la palabra en mi vida y en mi corazón. Muchas gracias a todos, pastor. Qué lindo, Diana. Gracias por ese testimonio tan hermoso. A Dios sea la gloria. Me alegro mucho escuchar eso. A ver, ¿alguien más quiere contar? Sí, Armando. Pastor, como le explicaba yo la vez pasada, pues entre estudio y estudio he ido aprendiendo cosas que me han llenado bastante, ¿verdad? Y una de las cosas es que yo soy bastante tímido para hablar, esa es la verdad. Y esta relación que he tenido con todos los hermanos, ¿verdad? Ha sido muy buena. Y he aprendido a diferenciar entre lo que es el pecado y entre lo que es el amor, ¿verdad? Y nos sirve para poder construir también nuestra vida conyugal, ¿verdad? Porque sí he sentido, a veces inclusive he orado por mi relación actual, he orado también por pedir al Señor cómo entenderle a todo esto que usted nos estaba explicando, ¿verdad? Porque me costaba bastante. Y oré también y le pedí a Él por saber, por meterle el corazón a este estudio, verdaderamente. Y como le digo, primeramente Dios, le agradezco a Él, ¿verdad? Y desde que estoy en 5E, pues verdaderamente he aprendido mucho. Y yo le agradezco a usted por toda la enseñanza que nos da, ¿verdad? Y espero que no sea la última vez. Y que amén. Yo también espero, si me dan la oportunidad. Amén, así es, hermano. Gracias, porque ha sido de bendición para mí en realidad. Amén, amén. Muchas gracias, Armando, por ese testimonio tan bonito. Qué lindo. Yo, a ver, Armando, ¿alguien más? Yo. Bueno, Rosario. yo quiero... Sí, primeramente pues quiero dar gracias a Dios por la vida de usted, por también que usted se deja usar por Dios para que Él pueda a través de usted darnos esta enseñanza. Es la primera vez que tomo una enseñanza con usted, pero pues yo sé que para Dios nada es casualidad, para Dios nada, no pasa algo sin que Dios tenga un propósito con cada cosa que nos sucede y cada persona que conocemos en nuestro andar en su camino. Y pues esta enseñanza reafirma a lo mejor cosas que ya sabía, como perdonar, pero pues viene a complementar más de lo que podía saber. Como dijo el hermano, nosotros vamos llenándonos de conocimiento conforme caminamos de la mano de Él. Y así como nos vamos llenando, también Dios nos va usando, como que nos vamos vaciando, vamos dando de nosotros para que Él siga llenándonos con nuevas enseñanzas, nuevas, pues a lo mejor estrategias, ¿verdad? Y aún para que nosotros a través de usted veamos cómo enseña, cómo transmite el mensaje y que nos dice en la clase la palabra, sino aún de cómo debe darse el conocimiento, cómo debe de transmitir ese conocimiento. Yo agradezco de verdad el tiempo que nos dedicó, la paciencia, el amor con el que de verdad preparaba cada una de las clases, y pues que pues yo aunque no los conocía, pues la verdad pues somos hermanos y yo
me siento bien, me siento como si los conociera de mucho tiempo. Qué lindo. Y pues realmente creo que hicimos una muy buena, una buena hermandad, una clase muy dinámica en donde todos podíamos aportar sin tener ese tal vez temor, como dijo el hermano que él es tímido, pero pues aquí se animó a hablar porque pues sabíamos, ¿no? Que nadie criticaba y que al contrario, ¿no? Todos respetamos y nos nutrimos de los testimonios de los demás. Pues yo agradezco mucho la vida de cada uno de ustedes, de usted, de su esposa, de todos mis hermanos que pues estuvimos en esta clase, y pues también agradezco a Dios por mostrarme pues nuevos hermanos en Cristo, y que vaya creciendo nuestra hermandad, ¿verdad? Se expanda más allá de nuestras fronteras a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Rosario, por tan bonito testimonio. Bueno, y a Dios sea la gloria. Aquí Elvia nos dice que para ella fue la experiencia de estar con otros hermanos de esta manera y aprender de una manera tan especial lo del discípulo del amor. He aprendido a mostrar el amor de manera indistinta con los hermanos y otras personas que no conocen a Dios, y a pesar de ser penosa, he tenido el valor de hablar ante los demás. Wow. Realmente este estudio ha sido de gran bendición para mi vida y por todo lo que he aprendido de todos ustedes. Gracias, hermano, por la paciencia y el amor con lo que nos ha impartido este estudio. Muchas gracias. Bueno, a Dios sea la gloria, Elvin. Y gracias también por tu testimonio tan bonito. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, hermano. Sí, a la orden. Cuéntenos. Sí. Bueno, pues a mí la verdad me ha ayudado mucho porque realmente he transformado un poco más mi carácter. Tengo más paciencia con las personas que están a mi alrededor, que de repente pues hacen malos comentarios o como que quieren ¿cómo se puede decir? Que me quieren agredir verbalmente, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es decir, pues que Dios lo bendiga y no darle tanta importancia a eso. Wow, qué bueno. Eso sí que es un fruto. Sí. Una transformación. Así es. Felicitaciones por eso, Ceci. Gracias por compartir el testimonio. Gracias a usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Patricia. Le he dado gracias al Señor y quiero agradecerles a todos porque todos han aportado mucho en este curso. Agradecer al pastor Carlos, a su esposa, al pastor Miguel, por las enseñanzas que nos fortalece, o por lo menos a mí me ha fortalecido bastante en este tiempo que ha sido difícil y donde yo había estado pidiéndole a Dios tener la posibilidad de volver a estudiar su palabra directamente. Nosotros asistimos a una iglesia muy linda y muy especial, pero la enseñanza es muy práctica y aunque pues está basada en la Biblia, nunca tenemos un estudio de esta manera. En nuestros grupos tenemos estudios sobre temas aplicados a la vida práctica y donde se toman versículos de diferentes partes de la Biblia, pero tomar la Biblia, leerla y estudiarla como lo estamos haciendo acá, era algo que a mí me hacía mucha falta. Y ha sido muy, muy lindo, y todas las enseñanzas lo fortalecen a uno para responder en cada situación de una manera un poco diferente a como se hacía antes, porque pues siempre en la palabra de Dios nos va transformando. Amén, amén. Gracias. Qué bonito, Patricia. Me alegro mucho que esto haya podido ser de bendición para tu vida y que te haya permitido escudriñar la palabra de Dios. Gracias por ese testimonio tan hermoso. Gracias por compartirlo. Bueno, mis hermanos, si no hay más testimonios, vamos a orar. ¿O alguien quiere comentar algo? ¿O alguien quiere preguntar algo? Sí, Viviana. Yo ya cortito, para que no se alargue mucho. Muchas gracias. Gracias a Dios primeramente, pero
tengo que decir que estos estudios puede ser una respuesta de oración de hace ya mucho tiempo. Soy mamá de tiempo completo y a veces es como el decir, el tener el tiempo como para decir a ir a un estudio, es un poquito complicado. Y la verdad es que estudios de este nivel, estudios como el de usted, es de gran bendición. De mí ha sido de gran bendición el poder ver a mis chiquillos y estar en el estudio, o poder estar aquí en la casa y sin preocuparme de cualquier otra cosa y poder tomar el estudio. Muchas gracias a Dios por sus vidas, gracias por su tiempo. De verdad había días y justos días miércoles en los que a lo mejor estaba pasando alguna situación complicada, y el entrar al estudio, escucharlos a todos, el tener, escuchar que los hermanos abrieran sus corazones y compartieran sus testimonios, era de gran bendición. El escucharlos a todos siempre fortalecía. Entonces es Dios usándolos a todos, y doy gracias a Dios por eso. Gracias, pastor, por su tiempo, gracias a todos por su tiempo, y de verdad me llevo un gran sabor de boca con todos ustedes. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias, Viviana, por ese testimonio tan hermoso también. Bueno, yo creo que todos los testimonios merecen un gran aplauso. Y qué lindo, ¿verdad? Y la gloria sea para Dios. Le doy gracias, le damos gracias a Dios por ustedes, por estar en nuestras vidas. Han sido de mucha bendición para nosotros. A nosotros nos edifica mucho compartir con ustedes, nos llena mucho, nos bendice. Les amamos en el amor de Cristo. Y bueno, y siempre intercedemos por ustedes, y que Dios los siga bendiciendo y que Dios los siga edificando en su palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Pastor Miguel Ángel. Hermano, muchas gracias a todos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo también a los que nos miran a través del YouTube. La sangre preciosa de Cristo. Una hermosa, feliz, bendecida Navidad para todos. Solamente me despido diciéndoles, si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete. Dale la campanita para que recibas notificaciones. Dame un dedito arriba para que esto le llegue a otras personas, y déjame tus comentarios. Si estos estudios han sido de bendición para ti, déjame tus comentarios aquí abajo, y eso va a ser una gran bendición para nosotros.